Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Es un excelente día para estar aquí conectados, para recibir la hermosa palabra del Señor que tanto nos bendice, nos fortalece y nos edifica. Le agradecemos a Dios permitirnos llegar a ti en este día y sabemos que Dios tiene algo preparado para tu vida muy especial. Sé bienvenido. Dios quiere bendecir tu vida. Vamos a orar y vamos a disponer el corazón para que el Señor nos fortalezca y para que el Señor alumbre nuestro entendimiento. Padre, te damos gracias porque en esta tarde, Señor oh Dios, tú quieres bendecirnos. Estamos dispuestos, Señor oh Dios, para que tú nos hables, nos bendigas, nos ministres con tu palabra, Señor oh Dios. Abre nuestro entendimiento, que podamos, Señor oh Dios, comprender las verdades, la profundidad de tu corazón, Señor oh Dios. Muchas de las cosas que tú quieres establecer en nuestras vidas, Señor oh Dios, y quieres hacerlo con tu amor, quieres hacerlo con tu gracia, Señor. Que nosotros mismos, Señor, nos sometamos a lo que tu palabra quiere hacer y nos dispongamos, Señor oh Dios, en este día. Te agradezco por cada persona que está allí conectada, que sé, Señor oh Dios, que tú quieres llegar a su corazón, Señor, con esta palabra. Padre, imparte tu bendición, imparte tu unción y que hoy sea un día, Señor oh Dios, que podamos recordar, Señor oh Dios, como un día en que tú marcaste nuestro corazón por la obra de tu Espíritu Santo y la acción de tu palabra, Señor. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Entonces, eres bienvenido. Recuerda que todos los sábados nos estamos aquí conectando a las 5 de la tarde. También estamos los miércoles a las 8:30 de la noche reuniéndonos por la página del Facebook de la Iglesia Pionera. También estamos allí en YouTube poniendo y posteando algunas de las enseñanzas que nosotros vamos dictando a través de este medio y otros medios que tenemos, que tú puedes consultar y ser edificado también y compartir con otras personas. También estamos en vivo por el Google Meet, allí reuniéndonos los viernes a las 8 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana, que es nuestra reunión principal donde alabamos juntos al Señor y recibimos el mensaje de la palabra de Dios. Hoy te queremos dar la bienvenida a esta transmisión y esperamos que sea muy edificante para ti. Bendiciones. Bueno, voy a invitarles a abrir la palabra del Señor en Juan 14. Juan capítulo 14. Amén. Bueno, dice ahí el versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. En este tiempo de oración, una de las cosas que a mí más me gustan de ese tiempo es que hay revelación. Amén. Hay revelación. Yo no sé si en medio hoy del tiempo de alabanza alguien sintió algo, alguien recibió alguna revelación. Por eso es tan importante nosotros cuando estamos adorando estar enfocados, ¿no? Que nada nos distraiga de lo que el Señor quiere hacer, porque en la adoración, igual que en la enseñanza de la palabra, Dios se mueve. Amén. Y Dios quiere hablarnos cosas muy específicas a todos nosotros y hay que estar allí con los 5 sentidos puestos en lo que Dios está diciendo. A veces en la iglesia de Cristo se ha como metido una cultura como incómoda de no atender, ¿no?, a lo que Dios quiere decir. Como cuando hemos vivido o hemos visitado congregaciones muy grandes, uno ve la romería de gente, camine para aquí, para allá, que para el baño, que para esto, que para no sé qué, y están completamente distraídos ellos y distrayendo a los demás de lo que el Señor quiere decir. Amén. Y el predicador o en la adoración, los que están allí ministrando pueden estar diciendo cosas tremendas de parte del Señor y sus mentes están en otro lado, ¿sí? En otro lado. Entonces no nos sirve de mucho estar en la iglesia si estamos nosotros distraídos, ¿no? Entonces yo les animo a que siempre estemos muy enfocados. ¿Qué me quiere hablar el Señor? Porque tal vez en la palabra más sencilla, ahí está la voz del Señor.
Amén. Tal vez en algo que a nosotros nos parecía que de pronto no era tan significativo, ahí Dios me está hablando. Amén. Entonces estar muy atentos lo que Dios dice. Y por eso en el tiempo de oración me encanta cuando el Señor nos guía a orar con la palabra, con la misma Biblia, y tomamos pasajes y empezamos a orar con base a ese pasaje. Y ahí, en ese ejercicio que he hecho personalmente, pues no solo en el tiempo de oración con ustedes, sino también personal, el Señor me revela muchas cosas, ¿no? Me muestra y me abre la escritura de una forma que ni predicando recibo esa revelación, ni preparando siquiera la enseñanza, sino orando la palabra, ¿no? Entonces, si tú puedes, si estás anotando o algo, anota esa frase: orar la palabra. Ora la palabra, ora con la Biblia, ora las escrituras, ora lo que dice ahí. Y en la medida que estás orando esas palabras van cobrando vida. Amén. Porque la misma Biblia fue escrita por el Espíritu Santo. Amén. Entonces no es un libro cualquiera, es el libro de Dios, ¿no? Es el libro de Dios. Podríamos decir, como escuchaba a alguien decir en estos días, ese es un libro sobrenatural, es un libro que lo escribió alguien que no es de este mundo, Dios. Amén. Es un libro único. Ningún libro ha sido escrito así. Ningún libro ha sido escrito por la mano de Dios, sino la Biblia, la palabra del Señor. Amén. Y dice la palabra: si me amáis. Yo quiero como decir lo que el Espíritu me mostraba en este pasaje al orar, que quiero que quede ahí consignado para todos como una enseñanza. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y qué decíamos que significa la palabra guardar? ¿Qué es guardar? Guardar los mandamientos. ¿Es meterse la Biblia en el bolsillo? ¿Qué es entonces? Hacerlos, obedecerlos, ¿sí? Entonces, ¿qué está diciendo el Espíritu Santo? ¿Qué está diciendo Jesús, que es el que habla aquí en este pasaje? ¿Qué está diciendo? Si ustedes dicen que me aman, obedezcan. Amén. Obedezcan lo que dice la palabra. Es sencillo, pues es sencillo entenderlo, ¿no? Pero a veces es muy difícil practicarlo, ¿no? Pero si ustedes realmente me aman, obedezcan lo que dice la palabra. Amén. Obedezcan. Y la palabra mandamientos, ¿qué significa? Que no son sugerencias, ¿no? No está diciendo el Señor, no robarás. Bueno, si de pronto ya tienes que robar, pues bueno, yo te entiendo porque tú eres humano, ¿sí? Sí, si tú tienes que pues hacer alguna trampita por ahí, pues bueno, está bien, hágala, pero trate de no hacerla. No, un mandamiento, ¿qué es? No lo hagas, ¿cierto? Es una orden, amén. Y los que han estado en el ejército saben lo que es una orden, ¿cierto? Allá no es que se levantan a la hora que quieren y le tocan allá la trompeta y el otro dice: hay 5 minuticos más. No, el soldado no dice 5 minuticos más, tiene que levantarse ya y a bañarse y a arreglarse, ¿cierto? Porque lo esperan en la formación, ¿sí? Y así debemos nosotros ser, y más en este tiempo que está viviendo la iglesia, ser prontos ¿para qué? Para obedecer al Señor, amén. No es: Señor, voy a mirar cómo me cuadro para poder hacer lo que me dices, porque tú sabes que esto y aquello, y buscamos una cantidad de excusas. No, sino hacer lo que Dios me está mandando a hacer. Y dice, vuelvo a repetir el 15, si me amáis, guardad mis mandamientos, y luego viene algo conectado ahí en el 16, y yo, ¿sí? O sea, como consecuencia de tu obediencia, escucha, como consecuencia de tu obediencia, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Amén. Entonces es muy clara ahí la palabra. Si tú obedeces, yo me voy a mover. Amén, es lo que dice Jesús. Si tú obedeces, yo me voy a mover. Y Señor, ¿por qué no te mueves? Muchas veces le decimos al Señor: ¿por qué no te mueves en esta situación que yo estoy viviendo? Muévete, Señor. ¿Por qué será que no se mueve? El Señor desde el cielo está diciendo: igual te pregunto, ¿por qué no te mueves? ¿Por qué no obedeces? ¿Por qué no haces lo que digo que debes hacer? Amén. Estoy esperando que te muevas tú para moverme yo, porque Dios se mueve sobre mi obediencia. Amén. Él se mueve sobre mi obediencia. Si yo no obedezco, ¿Él cómo se va a mover?
Entonces dice, si ustedes guardan, si ustedes obedecen mi palabra, yo entonces me voy a mover y voy a rogar al Padre y os dará otro consolador. Y esa palabra otro significa alguien de la misma naturaleza que yo. Eso es lo que significa esa palabra otro. Entonces voy a darles a alguien, voy a dejarles a alguien como yo, con la misma naturaleza que yo, ¿cierto? Que esté con ustedes, un consolador. Y está ahí con mayúscula, ¿por qué? Porque significa que es el Espíritu Santo. Amén. Les voy a dejar un consolador. Amén. Un consolador. Y el consolador significa alguien que está a mi lado para ayudarme. ¿Sí? Eso es lo que significa literalmente parácletos. Alguien que está a mi lado para como que echarme adelante y no te quedes. Yo estoy aquí para darte fuerza y que tú puedas seguir adelante. Amén. ¿Y por qué Jesús les dice eso a los discípulos? Porque Él está por irse, ¿no? Él está por ser crucificado. Él está por hacer toda su obra en la cruz y la resurrección, la ascensión, y se fue. ¿Sí? Se va Jesús, ¿cierto? Entonces Jesús viene a animar a los discípulos y a decirles, no los voy a dejar solos, sino voy a dejar al consolador, alguien como yo, ¿cierto? Que los ayude para que esté con vosotros para siempre. ¿Hasta cuándo va a estar el Espíritu Santo contigo y conmigo? Para siempre. Gloria a Dios. Y para siempre significa toda la eternidad. No solo lo que nos queda de vida aquí en la tierra, sino para siempre, es para siempre, toda la eternidad. El Espíritu de verdad, dice el versículo 17, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Entonces está diciendo, ¿a quién nos va a dejar el Señor? Al Espíritu de verdad. Amén. De verdad. Y a veces a nosotros no nos gustan que nos digan la verdad, ¿cierto? Pero Él viene a decirnos ¿qué? La verdad. Él no viene a disfrazar las cosas. Él no viene a maquillarlas y a decírnoslas por los lados como los hombres sí solemos decirle a las personas las cosas como por los lados para que no se molesten con uno. ¿Cómo te digo? Pues como le busco la vuelta para poderte decir lo que te tengo que decir. En cambio el Espíritu sí viene directo al corazón y te dice, tú eres así y esto es lo que está pasando contigo. Y por eso muchas veces nos gusta más que nos hablen los hombres de que nos hable Dios. Porque Dios sí es directo, ¿no? Cuando Él habló desde el monte Sinaí, todo el mundo se tapó los oídos y dijo, no, que no nos hable Dios, nos va a matar. Vaya Moisés, usted habla y que el Señor nos mande la razón con usted porque no aguantamos la voz de Dios. Y así es la gente hoy de la iglesia. No, que nos hable el pastor, porque yo meterme con el Señor, yo ya sé que me espera, pura gallina, ¿cierto? Allá el Señor me va a cantar la tabla, ¿cierto? Y me va a decir, ¿cuántos pares son 3 moscas? Como dice, ¿cierto? Allá me va a decir el Señor, ¿cierto? Entonces no nos gusta a nosotros a veces que Dios nos confronte con la verdad, ¿cierto? Pero yo te quiero decir una verdad, un principio de Dios que hay aquí. La verdad de Dios que te confronta tiene el mismo poder para cambiarte. La misma verdad que te confronta es la misma verdad que te puede transformar. Amén. Entonces es la gran bendición de por eso es ponernos a la presencia del Señor y al trato de la palabra de Dios en nuestro corazón. Porque la verdad viene ¿a qué? A transformarnos. Amén. Amén. Viene a transformarnos. Viene a cambiar. ¿A cambiar qué? Nuestra manera de pensar. ¿Sí? Nosotros aún llevando años en la iglesia y seguimos muchas veces con maneras de pensar erróneas, equivocadas. Amén. Y tenemos que ¿qué? Cambiar esa manera de pensar y ajustarnos a la manera de pensar de Dios. Amén. Es como cuando uno está cuadrando algo y como que dice, ¿qué será que no me cuadra? No me cuadra. Y cuando se da cuenta es que lo que está tratando de meter ahí tiene otra forma diferente o está un poquito corrido de donde uno tiene que enchufarlo. ¿Cierto? Desde uno tiene que acomodarlo. Y así es muchas veces la palabra del Señor. Uno dice, ¿qué será que mi vida no funciona? Las cosas del Señor no funcionan en mí, funcionan en unos, funcionan en otros, pero en mí nada. Yo como que estoy haciendo lo mismo, pero no me funciona a mí. ¿Por qué le funciona a los demás y no a mí? Porque hay algo que te falta ajustar
en la voluntad del Señor para que eso cuadre y tú puedas, entonces ahí sí estar conectado con el Señor. Amén. Entonces pregúntale al Señor esta mañana: Señor, ¿qué tengo que ajustar de mí contigo? Amén. ¿Qué tengo que ajustar para que entonces todo empiece a qué? A funcionar, a fluir. Amén. Entonces dice el Espíritu de verdad, y por eso dice aquí esta palabra, al cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué no puede recibir el mundo, o la gente del mundo, o la gente que no conoce a Dios? ¿Por qué no puede recibir el Espíritu Santo? Porque no le ve en el Espíritu, ¿no? Ni le conoce, ¿sí? Como no conocen al Señor, como no conocen al Espíritu Santo, entonces no lo pueden recibir. Y por eso muchas veces decimos: ¿qué será que Dios no me habla? ¿Estás seguro que estás convertido a Cristo? Lo primero que debes preguntarte: ¿será que es que ni siquiera yo he sido salvo? Hay mucha gente en la iglesia asistiendo y tú no has sido salva. Ay, pero yo lo vi haciendo la oración de fe. ¿Tú crees que eso es suficiente para ser salvo o para que realmente haber recibido al Espíritu Santo? No, muchas veces. Mucha gente va y como que lo llevan a empellones allá, lo empujan y a ver, repita. Y bueno, la gente como un loro repitió, pero nació realmente de nuevo. El Espíritu Santo realmente está en esa vida. Solo el Señor sabe. Y tú mismo sabes. Y en ti mismo hay una evidencia si realmente fuiste salvo o no. Amén. Entonces tú tienes que cerciorarte: Señor, ¿será que aún no está en mí el Espíritu Santo? Y decirle al Señor: yo quiero al Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué el mundo no puede recibir el Espíritu Santo? Porque no le ve ni le conoce, ¿sí? Es como uno estar tratando de comunicarse, como se dice, en otra frecuencia diferente. Amén. ¿Cómo hacerme entender? Como por ejemplo cuando en los radios de radioaficionados habían como unas frecuencias, ¿cierto? Y entonces trataban de hablar y comunicarse con otro, pero si no está en la frecuencia que el otro está, no se pueden comunicar. Amén. Y lo mismo pasa con las personas sin Dios. No están en la frecuencia, no están sintonizados con el Señor, entonces no pueden recibir lo que el Señor quiere decirles. Amén. Entonces tú debes cerciorarte: Señor, estoy sintonizado contigo, estoy caminando en obediencia, estoy aceptando tu verdad para entonces ser cuadrado, sintonizado en lo que tú me quieres decir, para que entonces por fin yo te pueda escuchar y saber qué es lo que tengo que hacer. Amén. Entonces dice aquí la palabra: pero vosotros. Entonces se está refiriendo a los que tienen a Jesús, y en ese momento le está hablando a los discípulos. Vosotros le conocéis, o sea, el Espíritu Santo. ¿Por qué le conocen? Porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Qué quiere decir eso? Le está diciendo en futuro: estará. ¿Por qué? Porque todavía el Espíritu Santo no estaba en el espíritu de los discípulos. ¿Cuándo iba a estar el Espíritu Santo en el corazón de los discípulos? Cuando Jesús se fuera. Entonces vendría el Espíritu Santo a morar, vendría a morar en los discípulos. Amén. Mientras tanto, por eso dice el Señor: mora con vosotros. ¿Cómo así que mora con vosotros? Sí, porque Jesús vivía con ellos. Entonces, ¿el Espíritu Santo en dónde estaba? En Jesús. Y Jesús caminaba con los discípulos. Entonces, el Espíritu Santo les acompañaba en la persona de Jesús, viviendo en Jesús, pero todavía no estaba en ellos. Pero el Jesús hace la promesa: estará en vosotros. Llegará un momento en que ustedes también serán morada del Espíritu Santo. Y dice el versículo 18: no os dejaré huérfanos. ¿Qué dice? No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, vendré a vosotros. Y una de las cosas que resalta aquí el Señor al decir huérfanos, ¿qué quiere decir? Que Él también es un padre. Y Él era un padre espiritual para los discípulos. Amén. El Padre Celestial estaba en Jesús también. Estaban los dos cooperando en el trabajo con los discípulos. Pero dice Jesús: al irme yo, en el momento en que ustedes vean que yo me vaya, sientan y piensen esto que yo les estoy diciendo: no son huérfanos, no son huérfanos, no son huérfanos. Porque algo que ataca la mente y el corazón de las personas hoy más que nunca es el espíritu de orfandad. Orfandad, soy huérfano. ¿Y qué hace un huérfano? Me toca hacer todo a mí solo, no tengo un papá,
no tengo alguien que me guíe, entonces me tocó a mí solo, yo salir adelante yo solo, y yo hago las cosas solo y tomo las decisiones solo y miro a ver cómo me las arreglo yo solo, porque no tengo papá, no tengo un líder, no tengo una dirección de alguien que me ayude a decir cómo es que se hacen las cosas. Y los discípulos en ese momento estaban teniendo la dirección ¿de quién? De Jesús. Jesús estaba con ellos, pero Jesús empieza a sentir de que en el momento en que viniera Él a la cruz, en que muriera, los discípulos iban a sentir, nos quedamos huérfanos, nos quedamos sin líder, nos quedamos sin dirección, nos quedamos solos. ¿Qué vamos a hacer? Ahora, ¿cómo hacemos las cosas? ¿Cierto? Y Jesús, ¿qué les dice? No, yo no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. O sea, me voy a ir, pero voy a volver. Me voy a ir, pero voy a volver. Pero ya no voy a volver físicamente, sino voy a volver en la persona del Espíritu Santo. Amén. Y dice, todavía un poco, o sea, ya dentro de poquito esto está por pasar. Y el mundo no me verá más, ¿sí? Ya no me van a ver. Ya no van a ver, ya no se van a molestar con que yo estoy allá predicando y alborotando la gente, sanando a los enfermos y haciendo todo eso en las calles. Ya el mundo se va a dar cuenta que yo desaparecí pues del mapa, ¿cierto? Pero vosotros, aunque ellos no me van a ver, vosotros me veréis. Amén. Vosotros me veréis. ¿Por qué? Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Amén. Entonces, yo recuerdo cuando estaban caminando los dos discípulos en el camino de Emaús, amén, y que estaba Jesús hablándoles en el camino y enseñando, y ellos no sabían que era Jesús, ¿cierto? Pero en el momento en que se sentaron a comer, en el momento que estaban ahí a la mesa, Jesús partió el pan, ¿cierto? Hizo algo parecido a lo que hizo en la última cena, antes de ser sacrificado, pero en ese momento ya estaba resucitado, ¿cierto? Y Él parte el pan, y cuando parte el pan y empieza a dar gracias, los ojos de ellos son abiertos. Y ellos como que dicen, ¿es Jesús? El que ha venido caminando con nosotros en todo este tiempo es Jesús. No nos habíamos dado cuenta, es Jesús. Y al ver a Jesús físicamente ahí, Él se desapareció. Ay, ahora que lo habíamos visto y se va. ¿Por qué? Porque Jesús les estaba diciendo, ya no es necesario que sus ojos físicos me vean, porque ya en su espíritu ya me vieron resucitado. Ya no necesitan mi presencia física. Todos mis discípulos de aquí en adelante me van a ver en el espíritu. Y es lo que tenemos el privilegio todos nosotros de ver a Jesús en el espíritu, por el Espíritu Santo. Amén. ¿Tú has visto a Jesús? ¿Tú ves a Jesús? ¿Tú ves cómo Él se revela en su palabra? ¿Cómo Él te va llevando paso a paso? Y uno muchas veces piensa que una revelación de Jesús es necesariamente Él como hombre. No, estábamos refiriéndonos a su palabra, a su palabra. Él se revela, Él se muestra, Él se manifiesta. Y dice, y así como yo vivo, vosotros también viviréis. Amén. O sea, yo voy a resucitar. Y ustedes también van a resucitar. Y así como yo vivo por el Espíritu, ustedes también van a vivir así por el Espíritu Santo. Y dice, el 20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Amén. Y empiezan los trabalenguas de Juan, ¿no? Ustedes han visto. Él siempre habla de esa manera, tanto en el Evangelio como en las cartas, ¿no? Y que yo estoy aquí, que Él en mí y ustedes en mí, eso es como un acertijo, ¿cierto? Pero, ¿qué trata de decir el Señor a través de esas frases? ¿Qué trata de decir? Trata de decir que somos uno, que somos uno. Y si ustedes ven allá primera de Juan, él habla de cómo el Padre, Jesús y el Espíritu Santo son uno, y dice que Él nos invita a ser parte de esa unidad, ¿sí? Para que ustedes participen de esa misma unidad que hay entre ellos, entre la Trinidad, que haya también unidad entre ustedes. O sea, está diciendo, en aquel día ustedes van a conocer, en aquel día a ustedes les va a ser revelado que yo estoy en mi Padre. Porque recuerden ahí en unos versículos antes, le está preguntando un discípulo, muéstranos al Padre.
¿Cuántos años llevaban? Más de 3 años con Jesús. Y Jesús como que se coge la cabeza, se rasca la cabeza y dice, ¿cómo así que muéstranos al Padre, hermano? Todo este tiempo aquí yo con ustedes, entonces no han visto al Padre a través de mí. Ese es el Padre. El Padre y yo uno somos. Amén. O sea, ustedes que caminan conmigo todos los días lo deberían haber descubierto, ¿sí? Deberían haberse dado cuenta de esa sencilla verdad, de que yo mismo soy el Padre y el Padre es en mí. Amén. Entonces dice, en ese día, en el momento en que venga el Espíritu Santo, escucha, en el momento en que venga el Espíritu Santo sobre ti y venga a ti, van a ser abiertos tus ojos y vas a entender el misterio de lo que es el Padre en Jesús, Jesús en el Padre y ahora ustedes en Dios. Lo van a entender. Y sabes una cosa, tristemente, en la iglesia de Cristo hoy no entendemos todavía ese misterio. No entendemos. Si nosotros entendiéramos que estamos en Dios, que estamos en Cristo, eso es poderosísimo. Amén. Pero por causa de no creer ni entender esa verdad tan sencilla pero tan profunda, nosotros nos privamos de muchos beneficios que tenemos en Dios. Amén. Hay muchas cosas que nos quiere dar el Señor, pero todavía a nosotros nos es difícil entender que somos uno con Dios, que somos uno con Jesús. Amén. Dice luego el versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Otra vez vuelve al principio de lo que estamos leyendo esta mañana. Amén. El que tiene mis mandamientos y los guarda. ¿Qué quiere decir guardar? ¿Qué quiere decir que los guarda? ¿Qué quiere decir? Obedecer. Obedecer. Cada vez que leas en la Biblia, guarda mi palabra, guarda mis mandamientos, está diciendo obedezca lo que yo le digo. El que tiene mis mandamientos, pero no solamente los tiene, ¿sí? O sea, no como diciendo el que tiene la Biblia y la pone en una trila en el Salmo 91, ahí va a venir el Espíritu Santo. No, de nada te sirve abrir la Biblia en el Salmo 91 y tenerle una trila especial en la casa. Eso es religiosidad. Necesitas es aplicar a tu vida el Salmo 91. Y ahí entonces, ahí es donde Dios va a actuar. Amén. Ahí, el que tiene mis mandamientos, pero los guarda, los obedece, ese es el que me ama. Ahí yo veo el amor. No solo besitos y cositas al Señor, no. El amor se ve ¿en qué? La obediencia. En la obediencia. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Esa era una de las palabras tan tremendas que me parecían esta semana recibir. O sea, el hecho de obedecer, la obediencia trae la manifestación. Era lo que me decía el Espíritu Santo esta semana. La obediencia a Dios trae la manifestación de Dios. Amén. ¿Por qué será que el Señor no se manifiesta en mi vida, en mi hogar? Por falta de obediencia. Pero solo ajusta un poquito la obediencia. Arrepiéntete un poquito de todas estas cosas que vienes haciendo y verás que estarás listo para que se manifieste el Señor en tu casa y en tu vida. Amén. Entonces, otra palabra. Le dijo Judas, no el Iscariote, o sea, Judas Tadeo, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? ¿Cómo? ¿Cómo te vas a manifestar? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, o sea, obedecerá, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Amén. Haremos morada con él. Y eso era otra palabra que nos daba el Señor esta semana. Cuando hay obediencia, hay morada. Cuando hay obediencia, viene Dios a habitar. Viene Dios a hacer morada. Amén. Una cosa es que, por ejemplo, cada uno de nosotros vengamos aquí a la casa de María Eugenia como invitados. Otra cosa es venir a vivir acá, ¿cierto? Una cosa es que le digamos a Jesús, sí Señor, bienvenido, estas horitas aquí en mi casa, te sirvo un tintico y listo. Bueno, chao Jesús, yo sigo con mi vida. Y otra cosa es que Jesús traiga las maletas y diga, es que vengo a vivir. ¿Puedo vivir aquí? No, Señor, de visita nomás. Yo no tengo cómo tenerte aquí, ¿cierto? Otra cosa es que yo le diga, sí Señor, vente con todo y haz lo que quieras. Entonces, solo ahí es donde Dios empieza
a volver mi vida patas arriba y a organizarla de acuerdo a sus principios. Y eso es costoso, ¿cierto? Es muy difícil, porque eso es muy lindo que venga con salpicaduras nada más del Espíritu, como una lluviecita así que coge agüita y le echa así en la cara. Uy, Señor, fui tocado y lloro y tiemblo y me caigo en el piso y me vuelvo un 3. Pero ¿de qué me sirve si fue una visita de 1 hora, de 2 horas, de 3 horas? Pero Dios no quiere estar conmigo 3 horas, quiere estar toda la vida conmigo, quiere estar todo el tiempo conmigo, quiere hacerse dueño de mi vida. Eso es hacer morada, amén. Eso es hacer morada. Y así es que va a venir el avivamiento a Colombia y a la tierra. Dios haciendo morada en personas dispuestas, que es como, acuérdense lo que hablábamos del arca, que están dispuestos a que venga a morar, no solo de visita, amén. Y dice el versículo 24, el que no me ama no guardará mis palabras, sencillo, ¿sí? O sea, todo lo contrario. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Y es una de las cosas que a mí más me ministran del corazón de Jesús, de la actitud de Jesús, esa actitud de respeto, ¿no?, hacia la autoridad. Imagine Jesús siendo Dios. Jesús podía decir, no, esas son palabras que surgieron de mí y pues así con orgullo, diciendo esto es de mi autoría. Pues no, ¿vienen de quién? Del Padre. El Padre me las dijo y yo simplemente estoy repitiendo lo que el Padre me envió a decir. Amén. Y nosotros sí muchas veces nos echamos crédito de algo que Jesús está diciendo. Amén. Que Jesús está revelando, y Jesús me revela cosas. ¿Para qué? Para que las dé a las personas y pueda traer eso transformación, porque solo Dios sabe las palabras que pueden cambiar una vida, cambiar una persona. Amén. Y muchas personas se preocupan por tener mucha Biblia en la cabeza, mucha teología en la cabeza, para entonces saber cómo hablar y cómo. No, es que la oratoria no es la que tiene el poder. Amén. El poder está en la palabra de Dios. Amén. Y hay personas que ni siquiera saben leer, pero saben la palabra, y con eso es suficiente para traer transformación a otras vidas, porque no es la palabra ni el conocimiento intelectual de ellos, es el poder de Dios en las personas, hablándole a las personas y trayendo cambios tremendos. Amén. Entonces dice el versículo 25, entonces ya los empieza a preparar a los discípulos. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. O sea, les advierto. O sea, aquí estoy dándoles una clasecita, una última clasecita, ¿cierto? Los estoy preparando para un momento difícil que va a venir para ustedes, ¿cierto? Aprovechen, porque yo no voy a estar con ustedes todo el tiempo, ¿cierto? Les estoy diciendo esto porque algo se viene. Y era lo que sentía yo en mi espíritu esta semana, ¿no? Dios nos está dando estas oportunidades de ahorita porque algo viene muy tremendo, ¿sí? Mira que yo empecé a predicar en el 2018 y 19 en la Iglesia de las Enseñanzas, y siempre tocaba el punto: amados, aprovechemos que estamos ahorita porque no sabemos qué va a venir. Y pum, se vino el COVID y la iglesia se cerró y ya no pudimos volvernos a reunir, y toda la gente se dispersó, y por no atender a tiempo lo que Dios estaba diciendo en el momento, se perdieron. Mucha de esa gente se fue al mundo, mucha de esa gente se perdió, y no pasó en la congregación de nosotros nada más, ¿sabes? En el 40% de la iglesia en el mundo. ¿Tú te imaginas cuánto es eso? El 40, casi la mitad de la iglesia le pasó eso, se dispersó. ¿Por qué? Porque Dios proféticamente desde antes advirtió: viene algo, y si no estás así, mire, bien cogido, se te lleva esa corriente y tú ni te diste cuenta. Y mucha gente no estaba preparada, y entonces las cosas vinieron y se las llevó el río, como se dice, ¿cierto? Y ahorita el Señor está advirtiendo otra vez: mira, yo te advierto, cógete duro, porque la economía de este mundo, eso va a pegarse una tambaleada tremenda. Que no esté bien cogido, mejor dicho, se los va a llevar esa corriente. Amén. Las cosas sexuales en este mundo se van a pegar una alborotada
terrible, escandalosa, y mejor dicho que hoy en día ni mencionamos esas cosas y ya van a salir es por televisión y por todos los medios y en las calles. Ustedes van a empezar a ver un escándalo de cosas que van a pasar, están pasando ya y van a ser peor. O sea, Dios nos está preparando con su palabra de que muchas cosas terribles van a venir sobre el mundo. Y mucha gente está diciendo, ay, pero está el rapto, me voy a escapar de todo eso. Tal vez no de muchas cosas. Algunas cosas sí, las más tremendas, pero muchas cosas de pronto tendremos que vivirlas porque vamos a experimentar ese aumento de dolores. Sí, ese aumento, como la mujer cuando va a dar a luz, que va a hacerse más intenso, y como que están los dolores y como que se apaciguan un poquito, ¿cierto? Bueno, yo no soy mujer y no conozco bien, pero he escuchado que como que siente y después como que se calma y como que pareciera que vuelve a la normalidad, pero ella sabe que eso se va a hacer cada vez más intenso hasta que dé a luz, y así van a ser las cosas. Ahorita ustedes ven todo esto que ha pasado y todo aparentemente va a entrar en un tiempo de calma. Ay, gracias a Dios, volvimos a la normalidad. No te engañes, es un momentico mientras viene el otro dolor. ¿Por qué? Porque está por dar a luz la venida del Señor. Está por dar a luz algo muy poderoso sobre las naciones. Está por darse. Entonces no puede venir así suavemente, sin dolores, no. Los dolores se van a intensificar. Y dice el versículo 26, mas el Consolador, y escucha esta palabra en esta mañana como una promesa, mas el Consolador, y enfatiza Jesús, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Y nosotros estábamos allá en la iglesia, escuchando enseñanzas. Estábamos allá recibiendo la palabra, recibiendo unción, recibiendo esos tiempos de bonanza en el Espíritu que habían. Cuando estemos en los momentos más difíciles, nos vamos a acordar de todas esas cosas que estábamos recibiendo allá. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? Recordarnos la palabra, recordarnos. Vendrá la palabra y como que uno dice, ay, verdad, eso me lo habían enseñado. Ay, sí, eso me había dicho el Señor. Amén. ¿Y qué va a hacer esa palabra al volver a ser recordada? Me va a volver a posicionar. ¿A cuántos nos ha pasado que fuimos a una reunión bien tremenda y sudamos y lloramos, nos revolcamos y hicimos una cantidad de cosas y la unción más tremenda del Señor profetizó sobre nosotros, y pasa el tiempo y vienen crisis, vienen tiempos bien difíciles, pero uno como si nunca hubiera vivido ese tiempo tan glorioso, ¿cierto? A uno le parece que nunca vivió ese tiempo glorioso, pero el Espíritu tiene que volverlo a recordar. Acuérdate que un día yo te toqué, allá estabas bajo la unción. Ahorita en los momentos difíciles se te va a olvidar de que disfrutaste de ese tiempo tan maravilloso. Yo te lo vengo a recordar, y sabes, cuando el Espíritu Santo me viene a recordar esa clase de cosas, me vuelve a revolcar. Y yo como que se me había olvidado la frescura del Espíritu Santo, se me había olvidado el poder del Espíritu Santo, y por eso dice yo, el Espíritu Santo va a recordarles todo lo que yo os he dicho. Y por eso Jesús le dice a los discípulos y nos dice a nosotros, la paz os dejo, mi paz os doy. Amén. La paz os dejo, pero es mi paz la que ¿qué? Imparto sobre ustedes. ¿Por qué le dice eso a los discípulos? Por lo que iba a venir. Amén. ¿Qué iba a venir? Tribulación. Cuando Jesús fue arrestado, ¿se acuerdan qué hicieron los discípulos cuando Jesús fue arrestado? Salieron a perderse. Le pasó eso al maestro, ¿cuánto más a los discípulos? No van a volver una nada. Ellos sabían que los romanos no se andaban con cuentos, ¿cierto? Sino iban a acabar con todos. Y ellos se escondieron. Pero sabes, si ellos hubieran escuchado al Señor, no hubiera tenido temor su corazón, sino ellos hubieran estado firmes, ellos se hubieran mantenido firmes. Pero sabes, el momento de dificultad les hizo a ellos tambalear, ¿cierto? Les hizo dudar, les hizo pensar, ¿será que sí seguimos al correcto? ¿Será que sí era o no era? ¿Sí? Y empezaron a dudar de Jesús y de lo que Él había hecho.
Y sabes una cosa, aunque vengan tiempos difíciles, yo te hablo en el nombre de Jesús, no dudes de que es Dios, de que Dios está contigo, de que el que te habló sí era el Señor, del que te tocó era Cristo por medio del Espíritu Santo. No lo dudes. Y afirma tu corazón otra vez cuando vengan esos tiempos. Y por eso el Señor habla esta mañana paz. La paz de Jesucristo, la misma paz que Él habló en ese día, la hablamos hoy en el nombre de Jesús y por el Espíritu Santo. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Amén. ¿Cómo da el mundo la paz? Con traguito. Tengo como una paz temporal. Con un cachito. Uy, qué paz. Paz y amor. Temporal. Porque cuando viene ya y se despiertan de la situación, están vueltos nada, ¿cierto? Entonces dice Jesús, no, yo no les vengo a dar una paz temporal, una paz aparente, una paz del mundo. Yo les vengo a dar una paz para siempre, para siempre. Y yo recibo esa paz esta mañana, la paz de Dios. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No haya confusión, no haya angustia en tu corazón. Ten paz. Amén. Que lo que gobierne tu corazón sea ¿qué? Paz, paz. Dile al Señor, yo recibo tu paz, Señor. Yo declaro que en mí está tu paz. Lo declaro en el nombre de Jesús. No voy a entrar en turbación. No voy a entrar en confusión. Como, ¿qué debo hacer? ¿Dónde estoy parado? No, yo sé dónde estoy parado. Yo sé qué es lo que el Señor está haciendo. Yo sé qué es lo que tiene el Señor para mí. Y dice el 28, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Ya les había leído eso. Si me amarais, os habría regocijado. Mira ahí como el Señor conecta las cosas. Si me amarais, os habría regocijado porque os he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo, ¿cierto? O sea, en pocas palabras, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? ¿Qué dice al principio? Si me aman, guardarán mis mandamientos, ¿cierto? Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. ¿Qué quiere decir eso? En pocas palabras, una persona que realmente lee la palabra, medita la palabra del Señor, no se la pasa meditando en otras cosas, sino meditando. O sea, la preocupación por las cosas es una meditación a la inversa, ¿cierto? Es una meditación a la inversa. Ponerme a pensar, y ahora qué voy a hacer, cómo voy a pagar esa deuda, y ahora llegó la factura de no sé qué, y ahora cómo hago para cumplirle a este y a cumplirle. Y eso es una meditación a la inversa. Y eso, en lugar de crear fe, crea temor. Entonces, ¿sabes qué te dice el Espíritu Santo? Con todas las veces que te has preocupado, ya sabes cómo meditar. Pero ahora hazlo correctamente. Ya no en las preocupaciones, sino en la palabra. Amén. Coge la palabra y empieza a recordarte a ti mismo la palabra. Y deja que el Espíritu Santo te hable la palabra. Te hable la palabra. Y dice el Señor, si ustedes me amaran, se habrían regocijado. ¿Por qué? Porque ellos en la meditación de la palabra hubieran descubierto que todo esto era necesario que le sucediera a Jesús, y ellos sabían que ahora Jesús iba al Padre, y ellos entenderían la dimensión de lo celestial, y en ellos habría paz. Pero ¿por qué no entendían la obra de Jesús? ¿Por qué no entendían lo que Jesús estaba haciendo? Porque sencillamente no meditaban en la palabra de Jesús, viviendo la palabra con ellos, viviendo el mismo verbo con ellos, la misma palabra encarnada con ellos, y ellos como por allá, por otro lado, y no entendían a Jesús. Amén. Y Jesús está diciendo lo mismo. ¿Cuántas Biblias, cuántas versiones de la Biblia tienes en la casa? Y no entiendes ninguna. No entiendes mi revelación. ¿De qué te sirve tener tantos libros y tantas Biblias si a la hora de la verdad no guardan lo que yo les digo? Si ustedes realmente guardaran lo que yo les enseño o les quiero enseñar todos los días, habría paz. Y ustedes se gozarían de lo que viene, no estarían allá arrinconados con miedo. Ay, no, y el anticristo, y esto, no tendrían miedo de todo lo que se viene, sino tendrían ¿qué? Paz, gozo, se regocijarían, dice Jesús.
se regocijarían. Y ahora yo os lo he dicho antes de que suceda. Ahí está la palabra que les acabo de decir. Ahora os lo he dicho antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis. O sea, cuando venga lo que tiene que venir, ustedes estén, mire, parados donde tienen que estar, en fe, diciendo: esto no me va a mover a mí. Esto no me va a mover a mí. La gente en el mundo se va a mover. La gente en el mundo se va a sacudir. ¿Sabes? El mundo va a entrar en un caos. Y por eso la Biblia, escúchame lo que te digo esta mañana, por eso la Biblia compara la agitación de este mundo que va a venir con el mar. Sí, el mar es tipo del caos que va a venir sobre el mundo, de las agitaciones. ¿Ustedes han visto el mar? Y cuando está embravecido, eso da miedo. O escuchar bramar el mar, eso es algo de terror. Y así va a entrar la sociedad en estos últimos tiempos, como un mar embravecido, turbulento y revuelto. Amén. Y sabes una cosa, ¿qué dice la palabra en Apocalipsis 13? Y vi que la bestia se levantaba del mar. ¿Por qué? Porque el anticristo va a venir en medio de esa turbación de la gente, en medio de ese caos que va a venir en el mundo. Ahí es donde el diablo va a aparecer. Ese va a ser el escenario en donde él se va a manifestar. Y es por eso lo que se está suscitando en este tiempo. Vemos esas protestas. O sea, cuando vinieron las protestas a Bogotá, yo les he contado a algunos de ustedes, yo sentí literalmente miedo. Yo no sabía a qué horas, ¿cierto? Con mis hijos, no sabíamos a qué horas alguien iba a venir a tumbar la puerta de la casa y a meterse a hacernos daño. Y eran constantemente en la ciudad diciendo: se están metiendo a los conjuntos residenciales, se están metiendo a las casas, ay, están robando, ay, ese terror a través de los medios, y a los medios bombardeando, y todo el mundo con palos esperando a qué hora se me va a meter alguien. Hemos vivido un poquito de prueba de lo que es ese caos que se ha de venir, porque ese es el mundo que nos espera. Un mundo lleno de inseguridad, un mundo lleno de terror, ¿cierto? Pero por eso debemos estar, ¿qué? Firmes en el Señor, para que cuando eso suceda, creáis. Y quiero terminar con esos dos últimos versículos. No hablaré ya mucho con vosotros. Yo creo que ya algunos se alegran. Ay, gracias a Dios. Ya no hablaré mucho con vosotros, ya va a terminar de predicar. Y le dice Jesús: ya no tengo más predicaciones que darles, ya no tengo más enseñanzas, ya, mejor dicho, estoy llegando a mis últimas palabras con ustedes aquí en la tierra, porque viene el príncipe de este mundo, que es Satanás, ¿cierto? Y él nada tiene en mí. Qué victoria decir nosotros: el diablo no tiene nada en mí. Tremendo. Pero tristemente hay muchas cosas del diablo todavía en muchos de nosotros, mucho pecado. En Jesús no. Jesús tenía esa libertad de decir: él no tiene nada en mí, entonces por eso no tengo miedo. ¿Qué es lo que entonces trae temor a nuestro corazón? Cuando sabemos que tenemos rabo de paja, ¿cierto? Cuando sabemos que tenemos algo de pecado en el corazón, cuando sabemos que Él tiene algún derecho legal sobre nosotros o lo nuestro, ahí es donde nos da miedo. Y por esto este es un tiempo de santificación, de sacar todo lo que no sea de Dios, sacarlo de nosotros. No lo toleres más. Es una voz de urgencia que yo le hablo a la iglesia en esta mañana. No toleremos más las cosas que sabemos que no son de Dios en nuestras casas. No más. Corta con eso, por favor. Corta con eso, porque está en juego tu vida eterna. Está en juego muchas cosas que han de suceder en el mundo, y que si no estamos alineados con el Señor nos van a coger sorprendidos. Y dice allí el último versículo: mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Amén. Para que el mundo, ¿qué? Conozca que yo amo al Padre, ¿sí? Entonces obedezco al Padre para que el mundo se dé cuenta que lo amo. Para que el mundo se dé cuenta que lo amo. Y eso debemos hacer nosotros. Que la gente se dé cuenta que amamos a Jesús y amamos al Padre por nuestra obediencia. Así hago, así hago, así hago. Amén. Entonces les digo la última frase para terminar: levantaos y vamos de aquí. Vamos a ponerlos en pie. Levantaos. Y este es un tiempo de verdad de que la iglesia se levante. Amén. Amén. Levántate, iglesia.
levántate. Tú eres la iglesia, tú eres la iglesia. Es tiempo de levantarnos espiritualmente, levantarnos. Toda esta situación del COVID, toda esta situación de angustia que el mundo ha vivido y la iglesia ha vivido, la ha hecho como apocarse. ¿Y es tiempo de qué? Levantarse e ir hacia adelante en el propósito del Señor, en lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Amén. Entonces cierra tus ojos un momento y vamos a orar. Vamos a orar al Señor un momento. Vamos a dedicar estos segundos de oración al Señor y terminamos la reunión esta mañana, pero enfócate un momento en el Señor Jesucristo y dile: sí, Señor, tu Espíritu Santo ha venido a hablarme, tu Espíritu Santo ha venido a redarguirme, tu Espíritu Santo ha venido a decirme en qué me debo alinear contigo, Señor, y quiero alinearme hoy con tu propósito, quiero alinearme con tu llamado. Y ahí donde estás, dile: Señor, aquí estoy, Señor, aquí estoy. Ofrezco mi vida, ofrezco mi corazón, me rindo a ti, Señor. Y te rindo a ti, Señor, todas mis cosas. Y deja que el Espíritu Santo allí te haga pensar en todo lo que tienes en la casa, en todas las cosas que están pasando en tu hogar, en todas las cosas que están pasando en tu vida, y que Él mismo te empiece a decir qué debes seguir y qué no debes seguir en tu vida. ¿Qué no debes seguir en tu casa? Y dile: Señor, dame la gracia para deshacerme de todo lo que no debe estar. Dile al Señor: dame la gracia para deshacerme de todo aquello que no debe estar. No debo seguir permitiendo en mi vida ni en mi casa. No más con esto, no más en mi vida esto, no más. Corto, renuncio a estas cosas. Dile al Señor: yo renuncio a todo esto que no es tuyo, Señor, y que yo he permitido, que yo he consentido en mi vida, en mi esposa, en mi esposo, en mis hijos. He permitido estas cosas, Señor. Oh Padre, yo renuncio a esto y le digo hoy: no más, no vas más con eso en mi vida, no más. Yo decido en esta mañana consagrar mi vida y mi familia a ti. Decido consagrar mi vida. Aleluya. Dile al Señor: y aquí está mi vida, Señor. Me consagro a ti. Y yo te pido que tu Espíritu Santo venga y me tome, me llene, me cambie. Cámbiame, Señor. Necesito urgentemente un cambio, Señor. Necesito de dejar de amar las cosas que tú odias. Dejo, Señor, todas estas cosas a un lado. Las dejo en el camino. No más van conmigo. No me acompañarán más en mi vida. De aquí en adelante, de hoy en adelante, cambia mi vida. Decláralo. De hoy en adelante cambia mi vida. Ya no voy a permitir más cosas de pecado, más cosas del enemigo en mi vida. No más, Señor. Yo te pertenezco a ti, Señor Jesús. Soy tuyo, Señor, oh Dios. No soy de propiedad de nadie más. Te pertenezco a ti y me santifico, me limpio delante de ti, me limpio, Señor, oh Dios. Oh, aleluya. Me deshago de todas esas cosas que no vienen de ti, que no pertenecen a tu santidad. En el nombre de Jesús. Y deja que el Espíritu Santo te toque allí donde tú estás. Deja que te toque el Espíritu Santo. Deja que te toque hoy. Dile: Señor, gracias. Gracias por tocar mi vida. Gracias porque esto no lo hago yo solo. No soy un huérfano. Tengo un Padre que me ayuda a superar lo que yo en mis fuerzas no puedo hacer. Me ayuda a lograrlo. Gracias, Señor. Yo recibo de ti. Y ahí donde estás, de una forma sencilla, recibe del Señor. Recibe en el nombre de Jesús. Recibe. Dile al Señor: tú eres mi Señor. Tú eres mi dueño. Manda en mi vida. Pon las prioridades que debes colocar en mí. Todas las cosas en orden en mi vida, Señor. Mi vida no ha estado del todo en el orden tuyo. Coloca mi vida en tu orden. De acuerdo a tu apreciación, de acuerdo a como tú consideras que deban ser mis prioridades y mis valores. Estructura mi vida de acuerdo a esa escala de valores para mí, de acuerdo a ti, de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu parecer.
Me sujeto a ti, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y ahí donde está, recibe del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Recibe del Espíritu Santo, recibe de Dios, recibe de Dios. Él va más allá de lo que tú puedes comprender. Él va más allá de lo que tú puedes entender a simple vista. Él lo hace, Él lo hace. Solo si renuncias, solo si te rindes, Él lo hace. Aleluya, me rindo a ti, Señor, y te doy gracias. Te doy gracias por hacer la obra en mi corazón y en mi vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Muchas bendiciones para todos. Les amamos. Sigan allí conectados en nuestras transmisiones los miércoles, los sábados, los domingos. Queremos seguir bendiciendo sus vidas. Un abrazo para todos.